Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos un día más a la Nicoteca, aquel rincón de YouTube donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. Señoras y señores, Pedro Sánchez, pues como seguramente veréis en el título del vídeo, quiere censurar a todo aquel que, bueno, no le baile el agua y que no esté de acuerdo con o que no le haga la pelota. Veréis, esta semana, como ya os he ido explicando en este vídeo de aquí, que seguramente os dejo, por aquí os lo dejaré, en el cual pues os explicaba que Pedro Sánchez era un mago, en el cual pues hacía pues una liada, luego pues el día siguiente hacía otra distinta, nos metía en un problema de Palestina, que si lo de Argentina, que si lo de Begoña Gómez, y al final nos metía en tantos problemas o había tantos escándalos que al final pues no conseguíamos concentrarnos en ninguno. Pues bien, esta semana lo ha vuelto a hacer precisamente para evitar que estemos hablando de que efectivamente Pedro Sánchez quiere censurar a los medios de comunicación que no estén acordes con o que no estén acordes con el relato de Pedro Sánchez. Podría hablaros, bueno, pues como, por ejemplo, ¿no? Es que ha habido también efectivamente esta semana muchísimas liadas, como por ejemplo el tema de las elecciones, donde pues nos encontrábamos que Junts, pues casualmente, por razones que aún desconocemos, pues de repente ganaba en, pues aquí tenemos, pues por ejemplo, en regiones de Andalucía, por la cara, aquí tenemos en Cantabria, donde hay 104 votos para Junts, aquí tenemos, pues por ejemplo, en Oviedo, en Madrid, en la región, en este caso, de un pueblo de Cantabria, el 13%, es decir, la tercera fuerza más votada. Es decir, escándalos como estos. Podríamos haber hablado de esto. También podríamos haber hablado, por ejemplo, de que el fiscal general intenta imponer su criterio, como dice aquí el titular, a todos los fiscales para que amnistíen la malversación. Afortunadamente, pues evidentemente ha habido revuelo en este sentido y los fiscales se han negado, incluso han desafiado a la Fiscalía General para decirles no lo vamos a hacer, si queréis que esto se haga, sustituirnos, ¿vale? Aquí tenemos. Los fiscales del proceso siguen negándose a amnistiar la malversación y piden ser relevados. También podríamos hablar de cómo el Partido Socialista bloquea básicamente el Congreso o la legislación de, pues eliminando, como vemos aquí, iniciativas de, por ejemplo, en este caso el Partido Popular, para no perder votaciones, es decir, por mera propaganda electoral, estancan lo que viene siendo el Congreso de los Diputados o el Poder Legislativo. También, por supuestísimo, podríamos hablar de que efectivamente el hermano de Sánchez, pues en este caso, pues no vuelve a hacer la declaración de la renta este año en España porque sigue tributando en Portugal a pesar de que está domiciliado en un edificio que resulta que está en ruinas. Es decir, ni siquiera está viviendo en Portugal, ¿no? Es por eso que evidentemente también ha salido la noticia esta semana de que el hermano de Pedro Sánchez también está imputado por, bueno, por las actividades de David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez. Que incluso hasta el propio fiscal, señoras y señores, incluso el propio fiscal que anteriormente estaba intentando imponerse al resto de los fiscales para que la amnistía, ¿no? Pues en este caso también avala que se investiga el hermano de Pedro Sánchez. Estamos llegando a ese punto, señoras y señores. Podría hablar de todas estas cosas, pero para mí lo más grave es lo que vamos a ver en este vídeo de aquí. ¿Tiene sentido que haya instituciones públicas gobernadas por el Partido Popular y por Vox que estén dando a pseudomedios digitales más financiación pública que a medios de comunicación que claramente son referencias para los ciudadanos cuando se quieren informar? No, no tienen ninguna. El problema es que esa ley que afortunadamente hemos aprobado en el Parlamento Europeo en relación con la libertad de los medios de comunicación nos va a implicar, cuando la transpongamos a España, que los ciudadanos sepan, uno, quiénes son los propietarios que están detrás de esos medios de comunicación, o mejor dicho, de esos pseudomedios de comunicación digitales. Dos, cuál es la financiación y la transparencia en relación con esa financiación. Y tres, yo creo que uno de los temas que se plantea en esta ley de libertad de los medios de comunicación a nivel europeo tiene que ver con una medición objetiva, una referencia objetiva que defienda a los propios medios de comunicación.
Y ya le adelanto que la propuesta que llevará el Gobierno de España serán dos cosas además de esto. Una, la modificación de la ley orgánica del derecho a la rectificación y la modificación de la ley orgánica del derecho al honor, para acabar con la impunidad que algunos de estos tabloides digitales y algunos de estos pseudomedios de comunicación digitales tienen respecto a otros medios de comunicación o a personalidades públicas. Julio será el mes en el que presentaré ese plan de acción democrática donde efectivamente vamos a poner pie en pared ante esta máquina del fango y ante estos bulos y desinformación que, por desgracia, durante mucho tiempo pues han inundado la conversación publicada y han socavado la convivencia entre españoles. Esto, señoras y señores, es un run run que se ha ido yendo a lo largo de, bueno, de esta semana. Incluso, bueno, llevamos entonces, ¿no?, con la máquina del fango y que va a revolucionar, por decirlo de alguna forma, ¿no?, este fango desde que supuestamente iba a dimitir. Pero estas declaraciones que ha hecho casualmente en La Vanguardia, que luego hablaremos de esto y con el tema de las subvenciones, son unas declaraciones bastante bestias que quiero comentarlas punto por punto, ¿vale? Hay cuatro partes, de hecho, lo tengo aquí apuntado, como siempre, improvisando, que me gustaría comentar. Vamos a ir punto por punto y vamos a verlo. ¿Tiene sentido que haya instituciones públicas gobernadas por el Partido Popular y por Vox que estén dando a pseudomedios digitales más financiación pública que a medios de comunicación que claramente son referencias para los ciudadanos cuando se quieren informar? No, no tienen ninguna. Pues aquí yo le diría a Pedro Sánchez, primero de todo, todas las instituciones públicas, absolutamente todas, incluido el propio gobierno, es más, sobre todo el gobierno, da subvenciones a los medios de comunicación. Entonces aquí, que diga ahora que se haga el sorprendido, no, es que hay instituciones de Vox y del Partido Popular financiando a los, bueno, él llama pseudos, que esto sería otra. Porque ¿quién define que son pseudomedios y que no son medios de comunicación? ¿Quién define esa objetividad de según Pedro Sánchez? El propio Pedro Sánchez. Es decir, si vamos acorde con el relato de su santidad, son medios de comunicación. Son medios de comunicación objetivos, por supuesto. Si los criticas, si hablamos de cosas probadas, como por ejemplo lo de Begoña Gómez, como por ejemplo lo del hermano, que acabamos de ver ahora mismo, entonces se convierten en pseudomedios. Luego, podríamos entrar en el debate de por qué los propios medios de comunicación tendrían que estar subvencionados. Eso es un debate aparte que, bueno, yo lo dejo aquí en el aire, que si queréis otro día lo podemos llegar a comentar. Pero, ¿cuál es el problema de que el Partido Popular y Vox, a través de instituciones públicas, que no son instituciones públicas, son los gobiernos pues, de las comunidades autónomas de turno, supongo que hablará, por ejemplo, de Ayuso en Madrid, esté subvencionando a medios de comunicación? Efectivamente, así es, de la misma forma que también el propio gobierno pues subvenciona a los medios de comunicación. Tenemos aquí en la noticia, los medios de comunicación reciben 1.100 millones en subvenciones y ayudas de las administraciones públicas. Vale, ok, aquí podríamos decir que aquí está incluido las comunidades autónomas, el gobierno del Partido Popular, pero también los gobiernos del Partido Socialista, también el propio Pedro Sánchez. Entonces, aquí la pregunta es, ¿voy a subvencionar a aquellos, ¿no?, que yo considere, según Pedro Sánchez, medios de comunicación? Es decir, aquellos medios de comunicación que bailen o que estén acorde con el relato de nuestro querido Pedro Sánchez. Evidentemente, como podemos ver, y están incluidas la propia La Vanguardia y Ara, que son los más subvencionados aquí en Cataluña, que es donde precisamente nuestro querido Pedro Sánchez está, os lo voy a poner aquí en pantalla pequeña, es donde está haciendo esta, diría entrevista, pero no es entrevista, es una especie de tabloide en el cual pues va a avisar de lo que va a hacer, ¿no? Sigamos. El problema es que esa ley que afortunadamente hemos aprobado en el Parlamento Europeo en relación con la libertad de los medios de comunicación nos va a implicar, cuando la transpongamos a España, que los ciudadanos sepan, uno,
¿quiénes son los propietarios que están detrás de esos medios de comunicación? O mejor dicho, de esos pseudomedios de comunicación digitales. Ojito aquí, bueno, hay dos cosas que quiero comentar. Primero de todo, no es una ley lo que dice Pedro Sánchez. Aquí Pedro Sánchez miente flagrantemente. No es una ley lo que se ha aprobado en el Parlamento Europeo, sino es un reglamento, que son cosas bien diferentes. Es un reglamento que tú tienes que genera, bueno, pues un marco. Es más, es que os lo voy a leer dentro del propio informe de lo que viene siendo el propio Parlamento Europeo. La Comisión Europea propuso un reglamento por el que se establece un marco común para los servicios de medios de comunicación en el mercado interior, ¿verdad? Que la llaman la Ley de Libertad de los Medios de Comunicación. Pero, señoras y señores, es un reglamento. Evidentemente, aquí Pedro Sánchez lo hace a propósito, la llama ley, para darse un golpe de autoridad diciendo que lo que está haciendo está dentro del marco jurídico europeo. Que luego veremos si realmente, a mí hay cosas que dentro de este propio reglamento, a mí me parecen cosas que, bueno, hay cosas que son una absoluta barbarie, como por ejemplo señalamiento, como ahora veremos que Pedro Sánchez, bueno, lo indica, señalamiento de cuáles son los propietarios de cada medio de comunicación, para, no sé, realmente no sabemos para qué, a mí qué me importa quién es el propietario de ese medio de comunicación, ¿para qué? Para irlo a presionar de alguna forma. En fin, juego también aquí porque el subconsciente pues le ha traicionado y ha llamado medios de comunicación a los pseudomedios de comunicación que él dice. Medios de comunicación. No sepan, uno, quiénes son los propietarios que están detrás de esos medios de comunicación. O mejor dicho, de esos pseudomedios de comunicación digital. Aquí se le ha escapado. Es cierto que en el propio reglamento, repito, que no ley, europeo, es verdad que dice, el objetivo es evitar injerencias políticas en las decisiones editoriales y garantizar la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación. Pero aquí Pedro Sánchez obvia la primera parte. El objetivo es evitar injerencias políticas en las decisiones editoriales, algo que precisamente está haciendo Pedro Sánchez al decir que no va a subvencionar a aquellos pseudomedios de comunicación, que en todos entendemos por pseudomedios de comunicación, repito, aquellos que no van con el relato de nuestro Sanchísimo. Pero bueno, sigamos, ¿no? Dos, ¿cuál es la financiación y la transparencia en relación con esa financiación? Y tres. Esto me parece bien, básica y llanamente, porque así veremos también que el PSOE y el gobierno pues financia quien finanza, sabremos cuánto dinero va a lo país, cuánto dinero va a lo público y cuánto dinero va a la vanguardia, cuánto dinero va a ciertos medios de comunicación y veremos que hay mucha gente, mejor dicho, verá la cantidad de dinero que se gasta en básica y llanamente propaganda política. Yo creo que uno de los temas que se plantea en esta ley de libertad de los medios de comunicación a nivel europeo tiene que ver con Y ojito aquí, señoras y señores, ojito con esta frase porque aquí le va a fallar el subconsciente. Una medición objetiva, una referencia objetiva que defienda a los propios medios de comunicación. Y ya una medición objetiva que defienda a los medios de comunicación y se señala a sí mismo. Aquí le ha fallado el subconsciente, le ha delatado completamente y, bueno, está claro cuál va a ser o cuáles son sus intenciones. Y es que, señor, bueno, es que yo al menos lo veo clarísimo, es que todo el mundo lo ve claro. Y aquí nos deberíamos de preguntar si esta ley realmente, pues, este reglamento realmente va a funcionar o si es una auténtica barbarie, porque sí, garantizar la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Señalar los propietarios? No se entiende mucho. Pero ojo, porque luego aquí también añade cosas que, bueno, veremos si Pedro Sánchez realmente lo hace, ¿no? La ley propuesta tiene por objeto proteger a los periodistas para que no tengan que revelar sus fuentes y del uso de programas espía contra ellos. ¿A los pseudomedios también le aplicarán esto? ¿Cómo lo harán? También establece requisitos para una asignación transparente de la publicidad estatal. La propuesta hace hincapié en la independencia y la financiación estable
de medios de comunicación de servicio público. Es decir, señoras y señores, que deberían de financiarse a todos de forma estable. A todos. No a dedito en función de tú compras mi relato, a ti tú no, pues te lo quito. Adelanto que la propuesta que llevará el Gobierno de España serán dos cosas además de esto. Una, la modificación de la ley orgánica del derecho a la rectificación y la modificación de la ley orgánica del derecho al honor, para acabar con la impunidad que algunos de estos tabloides digitales y algunos de estos pseudomedios de comunicación digitales tienen respecto a otros medios de comunicación o a personalidades públicas. Aquí yo me pregunto, ¿no? Porque ojo con la última frase, o a personalidades públicas, ¿no? ¿Cómo serán estas leyes? Porque estas leyes realmente sobre estos principios y este derecho, por ejemplo, a retractarse, el derecho, jolín, ahora no me sale la palabra, el derecho a la rectificación, perdón, ya existe. Ya existe, la tenemos aquí. Espera, os la enseño por aquí, la tenemos por aquí. Artículo primero. Toda persona natural o jurídica tiene derecho a rectificar la información difundida por cualquier medio de comunicación social de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio. Podrán ejercitar el derecho de rectificación el perjudicado aludido o sus representantes y, si hubiese fallecido aquel, sus herederos o los representantes de estos. Entonces, la pregunta es, ¿qué vas a modificar exactamente? ¿Vas a ponerte mucho más bestia en el caso de que se critique a su santidad? Porque no olvidemos, señoras y señores, que para Pedro Sánchez, bulos es decir, por ejemplo, que el hermano está imputado, que Begoña Gómez está siendo investigada, que a Begoña Gómez se le hizo directora a dedo de un máster en una universidad. Esto, para él, son bulos. Son cosas que en teoría entrarían dentro de esta ley para poderse defender. Entonces, la pregunta que hago, ¿cómo vas a cambiarlo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a transformar esta ley en una ley personal, única y exclusivamente para ti? Ese y el derecho al honor. Otra pregunta que también me hago, señoras y señores, y es, ¿por qué esto se va a hacer en este mes? Julio será el mes en el que presentaré ese plan de acción democrática donde efectivamente vamos a poner pie en pared ante... Porque en julio. Mira que has tenido meses, porque llevas llorando ya un par de mesecitos. En fin, no sé, señores, a mí... Yo estoy bastante preocupado con esto. Podríamos hablar de otras muchas más cosas, pero yo creo que al final hay que decidir. Y yo creo que lo más importante y a lo que hay que atacar, y sí, lo digo abiertamente, atacar, es este tipo de cosas. Porque, señoras y señores, esto a mí me da déjà vu. Concesiones que se vencerán el próximo mes de enero 2007. Hay un señor por ahí, de esos representantes de la oligarquía, que quería ser presidente de la oligarquía y que luego esos gobiernos adecocopellanos le dieron concesiones para tener un canal de televisión y él ahora anda diciendo que esa concesión es eterna, se le acaba en marzo la concesión de televisión, se le acaba en marzo. Así que mejor es que vaya preparando sus maletas y vaya viendo a ver qué va a hacer a partir de marzo. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Se acaba la concesión. Ya está redactado la medida. Así que vayan preparándose, apagando los equipos, pues. No se va a tolerar aquí ningún medio de comunicación que esté al servicio del golpismo contra el pueblo, contra la nación, contra la independencia nacional, contra la dignidad de la República. Venezuela se respeta.
Lo anuncio antes que llegue la fecha para que no sigan ellos con su cuentico de que no, de que son 20 años más, 20 años más. Yo te aviso, Chirulí. El anuncio fue hecho... Cuidado con eso. En fin, señoras y señores, espero que... Bueno, gustar no, pero espero que os haya servido de algo, que os dé que reflexionar. Y bueno, y nada, señoras y señores, otro vídeo. Espero que un poco más alegre. Porque yo, de verdad, que os juro que lo intento. Intento buscar otros temas que no sea solamente hablar de Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, Pedro Sánchez. Pero es que, como podéis ver, no hay forma. Besito y nos vemos. Chao.